Hola, soy Maga de Pochoclo Profiling y este video va a ser distinto a los que veníamos haciendo porque voy a hablar de un tema que surgió ya hace un tiempo en las historias de Instagram, donde me habían pedido que contara cómo fue mi experiencia trabajando siendo psicóloga y mujer en una cárcel de hombres adultos. Así que en este video les voy a contar cómo empecé y la experiencia de uno de los primeros casos que analicé, por lo que si te interesa saber más y ver más de este tipo de videos, hacémelo saber en los comentarios. A mí desde chica siempre me interesó comprender el comportamiento y las motivaciones criminales, por lo que siempre estaba leyendo libros que tuvieran que ver con resolver misterios, comprender qué había pasado. Soy una fanática de los clásicos de Sherlock Holmes, los de Poirot, así que cuando descubrí la perfilación criminal me interesó muchísimo. Si bien ahora estoy descubriendo otras áreas, la criminología siempre va a tener una partecita de mi corazón. Por lo que cuando me recibí de psicóloga, hice una especialización en investigación científica del delito y ahí conocí a unos profesores que trabajaban en la cárcel. Si bien mi primer interés era entrar a trabajar en la policía al estilo Mindhunter, que igualmente no trabajan así, pero no importa, era como mi idea, como mi interés. No sé cómo sea en otros países, pero acá en Argentina es por conocidos prácticamente que uno logra entrar a una de estas fuerzas. Así que aproveché que uno de esos profesores que trabajaba en la cárcel me iba a tomar la tesina que la hice sobre la diferencia entre psicopatía y trastorno antisocial, porque son distintos. Volviendo al tema de la tesina. Entonces me súper preparé y cuando terminé de rendirla me saqué un 10. Y le dije al profesor que me interesaba trabajar en la cárcel, que cómo era posible ingresar, y me dijo que para febrero le enviara mi currículum. Y esto estábamos en diciembre, así que los primeros días del mes de febrero yo mandé mi currículum por mail y en abril empecé a hacer los exámenes, los preocupacionales, todas esas cosas que se hacen, y entré. En ese entonces tenía 26 años y estaba re contenta de al fin entrar a algo que tenía que ver con lo que había estudiado y que me gustaba tanto. Podía elegir entre dos áreas, que es la clínica o sanidad, donde los internos hacían el tratamiento psicológico, o la parte de criminología, que era el área donde evaluaba a los internos, realizaba informes psicológicos y después cuando se pedían informes de beneficios o libertades asistidas, también se daba como una opinión desde lo psicológico. Claramente me fui para criminología y me tocó el módulo que tenía los internos más complicados. En el penal tenés a grandes rasgos dos tipos de internos complicados. Unos que son tranquilos, más del estilo psicopatón, que son más formados, tienen con mucha mayor capacidad de discurso, de argumentación, tienen conocimientos usualmente en leyes o están estudiando alguna carrera parecida dentro de la cárcel. Y tenés los internos que son como más impulsivos, agresivos, violentos, y esos son los internos que me tocaron. La mayoría tenía delitos por robo, con arma, poblado en banda, que significa en grupo, había también de narcotráfico, homicidios, había igual en realidad un poco de todo, pero principalmente tenían esa conducta medio revoltosa. De eso yo me entero el primer día, cuando llego, paso por controles, por rejas, y me dicen, bueno, dónde iba a trabajar. Me llevaron a recorrer el edificio, porque nosotros trabajamos en un edificio que después un pasillo conecta a los módulos, que son las partes donde viven los internos, donde duermen, donde comen. Y la cuestión es que, la mayoría de los internos usualmente están alojados en pabellones, que son espacios más comunes donde comparten entre todos. Pero el módulo en el que yo estaba dividido por celulares, se llamaba celdas individuales o de menos personas, por esta cuestión, ¿no?, de los comportamientos tan agresivos. Me pasó que un compañero quiso que subiéramos ya a la parte habitacional y un celador fue como, no puede subir una mujer, porque sí pasaba que en otros módulos uno podía subir a los distintos pabellones, pero en este módulo no se podía, era como demasiado riesgoso. Yo la verdad es que me sentía así como si hubiera entrado a cualquier otro trabajo en donde uno está tratando de recordar, los nombres, las funciones, para dónde había que ir, dónde estaba el baño, era como que nada, yo me sentía como que era un día de trabajo, como empezando en cualquier otro lugar. Obviamente estaba nerviosa por conocer, pero estaba, la verdad es que lo que más recuerdo es que estaba contenta, me sentía cómoda de estar ahí, quería estar ahí. Después pasé a conocer a los jefes y ahí me di cuenta de que iba a ser mucho más complicado saber manejarse con los jefes que con los internos, y la verdad es que fue así, hasta el último, yo trabajé 8 años en el servicio
Y nada, y la verdad es que sí, o sea, siempre los mayores desafíos fueron cómo trabajar con los jefes que con los internos. Específicamente mi trabajo consistía en evaluar a los internos y para eso los entrevistaba y les tomaba unas técnicas y después confeccionaba los informes. Dentro de las técnicas que tomaba, estaba medio generalizado, todos más o menos tomábamos las mismas y era, que seguro lo debes de conocer, el HTP, que es el de la casa, del árbol, la persona. Tomaba también persona bajo la lluvia, el Bender, que es el de las figuritas, después también tomaba el cuestionario desiderativo, el de si no fueras persona, ¿qué te gustaría ser? Y hasta ahí eran todos. Y en la entrevista la idea era poder obtener una información de toda la vida de esa persona, como para un poco comprender qué pasó, por qué estaba ahí, por qué hizo lo que hizo, el modo en que comete un delito, las cosas que hace o los que no hace o con quién lo hace o quiénes son las víctimas, habla un montón de su personalidad. Entonces a mí me servía muchísimo porque yo tenía lo que él me decía y un montón de otras cosas que yo infería tanto con las técnicas y con estas elecciones que esta persona hacía. Al trabajar en estos entornos complicados como cárceles, hospitales, lo que nos suele pasar como trabajadores es que uno hace una disociación cognitiva, en donde la parte emocional queda separada de la cognitiva. Es decir que para que uno pueda funcionar y trabajar y pensar y hacer informes y cumplir con sus funciones, uno no puede estar como pensando en lo angustioso que es estar privado de la libertad o en el miedo de pasar por una reja a un lugar que no conoce o que no frecuenta tanto, o quizás lo impactante que puede ser, no sé, ver internos sangrando porque recién se pelearon. Y mediante este mecanismo que me funcionaba bastante bien, la verdad es que yo disfrutaba un montón estar trabajando ahí, me sentía cómoda y para mí era sumamente interesante. Bueno, el primer interno que entrevisté fue como en mi tercera o cuarta guardia, en donde mi jefa le pidió a un celador que me dieran un interno que fuera como lo más tranquilo posible. Y bueno, la cuestión es que me hicieron entrevistar, todavía me acuerdo, un señor grande, gordito, era súper tranquilo. Y nada, yo estaba entrevistando, haciendo las preguntas, estaba nerviosa porque trataba de acordarme como de todo lo que tenía que preguntar. Y veo de pronto una cucaracha caminando por la pared y fue como que automáticamente dejé de prestarle atención al interno y ir a ver esa cucaracha gigante caminando. Y no sé, era como... La miraba, o sea, se alejaba, se acercaba y nada, le tuve que terminar pidiendo al interno que por favor la mate y porque no podía. Y me acuerdo siempre de que la gente me decía, ay, te vas a reacostumbrar. Y era como, no, cucarachas no. Incluso me pasó una vez de que me llevé a casa en la cartera una. Fue horrible. Bueno, ya para ir terminando, les voy a contar de una anécdota de uno de los primeros internos que entrevisté. Que era un interno que era un desastre. Vivía entrando y saliendo de la cárcel. Él cometía robos o tentativas de robo. O sea, ni siquiera lograba como... el objetivo de robar. Eran sin armas, o sea, eran simples, en la calle, o sea, sin nada en realidad de elaboración. Y era un hombre que tenía unos 30 años, pero parecía unos 50, o sea, estaba muy demacrado. Era alto, flaquito, muy tosco, no le gustaba mucho hablar, muy ido. Tenía un gran problema de consumo de drogas, principalmente del paco. Tenía, bueno, ese tipo de drogas te hablan, ¿no? de los recursos muy bajos que tenía, no tenía casa, vivía en una casa tomada y con su familia había perdido vínculo hace muchos años porque, nada, los tenía podridos. Entonces, la segunda vez que lo voy a ver, porque encima el interno salía y volvía al muy poco tiempo, eran o semanas o pocos meses, cuando lo veo, le digo, ¿otra vez acá? ¿Qué pasó? Y no saben, o sea... Él, que era súper parco, tímido, introvertido, abrió los ojos y se le hizo una sonrisa que fue como... Nada, fue como muy choqueante. Y incluso en esa entrevista, y después la tercera y última vez que lo vi, después no sé qué le habrá pasado, nada, logró hablar un poco más, abrirse un poco más, contarme más de su vida. Y ahí me di cuenta, ¿no? Que más allá de que, no sé, los casos eran así de homicidio, jefes de narcotráfico, terrorismo, que los tengo, son interesantes. Quería recalcar este caso en particular como para iniciar, porque la verdad es que uno a veces se encuentra con otras cuestiones que uno no esperaba y se da cuenta que a veces la carencia va más allá de lo material o
o de las cuestiones estas que uno como iba averiguando, bueno, sus estudios, su trabajo, sino que había más una carencia humana de cuestión de reconocimiento de la persona como persona, como ser humano. Así que bueno, nada, quizás criminológicamente no es tan interesante, pero fue un caso que me marcó mucho desde lo personal y profesional, de que uno a veces espera otra cosa, esperan cuestiones no como menos emocional o menos, no sé, sentimentales, y nada, y se encuentra con que al final y al cabo son personas, o sea, que cometen, o sea, delitos, o que cometen cuestiones que quizás uno no haría, pero que al final detrás de eso hay una historia. Bueno, llegamos al final del video, espero que les haya interesado. Si quieren que la próxima cuente algún caso ya desde más interesante o más rico desde lo criminológico, acuérdense, me lo hacen saber en los comentarios y no se olviden de darle like y suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo. Vision,